En el rincón más polvoriento de un pueblo olvidado por el tiempo, un hijo, ahogado en el veneno de su propio orgullo, cometió el acto más cruel de todos: abandonar a la mujer que le dio la vida, dejándola marchitarse en la soledad y la pobreza más desoladoras. Él creía haberse deshecho de su pasado, de la mirada serena que reflejaba su propio fracaso, pero no contaba con que el destino, con su ironía divina, lo pondría de rodillas precisamente ante la puerta que él mismo había cerrado con desprecio. Este hombre que le negó un plato de comida a su propia madre se vería forzado a suplicarle, a rogarle, no por su vida, sino por la de la única criatura que aún amaba en este mundo, su magnífico caballo. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de abandono y arrepentimiento. Es la prueba irrefutable de que los milagros más grandes a menudo nacen de las heridas más profundas, y que una madre, con su fe inquebrantable, posee una fuerza que ni la ciencia ni la lógica pueden explicar. Pero ¿qué sucede cuando la única cura para salvar lo que más amas reside en el corazón de la persona a la que más has herido? El viaje de este hombre lo llevará a descubrir que la misteriosa enfermedad que consumía a su caballo no era una dolencia del cuerpo, sino un reflejo de su propia alma enferma, un eco de la amargura que había sembrado durante años. Se enfrentará a una verdad devastadora. Para sanar a su animal, primero tendría que sanar su propio espíritu roto. Te prometo que lo que verás a continuación es una revuelta del alma, una intervención divina tan increíble que desafiará todo lo que crees sobre el poder del perdón. ¿Estás preparado para descubrir cómo la oración silenciosa de una madre puede convertirse en el estruendo que derriba los muros del orgullo más obstinado y trae de vuelta a un hijo perdido? La respuesta te dejará sin aliento y quizás cambiará tu forma de ver la fe para siempre. Esta no es una simple historia, es un testimonio del poder insondable de Dios, que obra a través de los actos más humildes y de los corazones más puros. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más densa del resentimiento, una sola chispa de fe puede encender un fuego de redención capaz de purificarlo todo. Si sientes en tu corazón que los milagros son posibles y que el amor de una madre es un reflejo del amor divino, te pido que te unas a nuestra comunidad de fe. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque al hacerlo no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también abres tu espíritu para recibir más historias inspiradoras que, como esta, alimentan la esperanza y nos recuerdan que nunca, jamás, estamos verdaderamente solos. Que tu me gusta en este video sea una pequeña oración, un gesto de que crees en el poder transformador del perdón. El pueblo de San Miguel del Olvido era un suspiro de polvo suspendido en el tiempo, un lugar donde los mapas se rendían y el sol castigaba la tierra con una indiferencia brutal. Sus calles sin nombre serpenteaban entre casas de adobe que parecían haber brotado de la misma tierra seca, y el silencio era tan denso que se podía sentir como un manto pesado sobre los hombros. Aquí, las esperanzas se habían secado junto con los pozos, y los días transcurrían en una monotonía perezosa, marcado solo por el lento peregrinar de las sombras. Era un purgatorio de quietud, un rincón del mundo donde la gente no vivía, sino que esperaba la lluvia, esperaba noticias del exterior o simplemente esperaba el final. En este escenario de resignación, el abandono no era solo una circunstancia, sino el aire mismo que se respiraba, y la historia de Consuelo y Ramiro era el folclore más doloroso que se susurraba cuando el viento soplaba del norte, trayendo consigo el aroma de la soledad. En las afueras de este caserío, casi devorada por la vegetación reseca,
se encontraba la choza de Consuelo. No era una casa, sino más bien una herida en el paisaje, un testimonio de adobe y tejas rotas que se aferraba a la existencia con la misma tenacidad que su única habitante. Por dentro, sin embargo, el espacio revelaba un orden y una limpieza que desafiaban la miseria exterior. El suelo de tierra estaba barrido con esmero. Un pequeño altar en una esquina exhibía la imagen de la Virgen de Guadalupe junto a una veladora que nunca se apagaba, y el aire olía a una mezcla de hierbas secas y a la inexplicable paz que emana de una fe profunda. Cada objeto, desde la jarra de barro astillada hasta la silla de tule desvencijada, contaba una historia de supervivencia, un sermón silencioso sobre la dignidad que puede florecer en el más árido de los desiertos. Consuelo, a sus 82 años, era tan frágil como un pájaro caído del nido. Su cuerpo, encorvado por décadas de trabajo bajo el sol, parecía a punto de quebrarse con una ráfaga de viento. Pero sus ojos, dos pozos oscuros y serenos, contenían una fortaleza que desmentía la fragilidad de su carne. Su rutina comenzaba antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las colinas. Se levantaba y su primer acto no era beber agua ni comer, sino arrodillarse sobre un petate gastado para dar gracias. Agradecía por el nuevo día, por el dolor en sus huesos que le recordaba que estaba viva, y en un susurro casi inaudible pedía por el alma endurecida de su hijo, Ramiro. Su fe no era un espectáculo para los demás, sino una conversación íntima y constante con un Dios que, ella estaba segura, nunca la había abandonado del todo. Sus manos nudosas, con la piel curtida y agrietada como la tierra de su pequeño huerto, eran un mapa de su vida. Contaban la historia de innumerables siembras y cosechas, de caricias a un esposo que se fue demasiado pronto y de pañales cambiados a un hijo que ahora prefería olvidarla. Con esas mismas manos cuidaba con una ternura infinita de sus pocas plantas de tomate y chiles, sus únicas compañeras en una soledad que se extendía por casi una década. Hablaba con ellas, les cantaba viejas canciones de cuna, encontrando en el milagro de una hoja verde o una flor incipiente la prueba de que la vida, a pesar de todo, siempre se abre paso. Su mirada no se detenía en la miseria que la rodeaba, sino en la belleza oculta que solo los ojos del espíritu pueden percibir. La soledad de Consuelo era una presencia casi física dentro de la pequeña choza. El silencio era su compañero más fiel, roto únicamente por el crepitar de la leña en el fogón o el murmullo de sus impropias oraciones. A veces, mientras desgranaba maíz o remendaba su única falda, los recuerdos la asaltaban con la fuerza de un vendaval. Recordaba la risa de Ramiro cuando era niño, sus pequeñas manos aferradas a las de ella, sus promesas de que siempre la cuidaría. Esos recuerdos eran a la vez su mayor consuelo y su tormento más agudo, una prueba de que el amor más grande puede dar lugar al dolor más profundo. Y en esas horas, cuando el peso del abandono se volvía casi insoportable, Consuelo se abrazaba a sí misma y rezaba, pidiendo a Dios no que le quitara el sufrimiento, sino que le diera la fuerza para seguir amando a su hijo a pesar de él. Los vecinos de San Miguel del Olvido conocían la historia. La crueldad de Ramiro era la comidilla del pueblo, un cuento con moraleja que las madres contaban a sus hijos para enseñarles sobre la gratitud y el deber. Sentían una mezcla de lástima y respeto por Consuelo, esa anciana que soportaba su cruz con una dignidad silenciosa. A veces, doña Elvira, la dueña de la pequeña tienda, le dejaba una bolsa con frijoles y arroz en la puerta, o don Pepe, el aguador, llenaba su cántaro sin cobrarle. Eran actos de caridad discretos, realizados casi a escondidas, porque todos le temían al carácter explosivo de Ramiro.
Nadie se atrevía a confrontarlo directamente, a echarle en cara su pecado. Su orgullo era una bestia salvaje que era mejor no provocar, y así el pueblo se convertía en cómplice silencioso de aquel lento y doloroso martirio. A unos pocos kilómetros de allí, en un rancho que había conocido tiempos mucho mejores, vivía Ramiro, el arquitecto de esa soledad. Su propiedad era un reflejo de su alma. Cercas caídas, pintura descascarada y un aire general de abandono y decadencia. Sin embargo, él caminaba por aquel lugar con un aire de rey destronado, con la espalda recta y la mandíbula apretada, como si se negara a aceptar la evidencia de su propio fracaso. A sus 48 años, la amargura le había tallado surcos profundos en el rostro, y su ceño permanentemente fruncido era una barricada contra el mundo. Había convertido su resentimiento en una fortaleza, y desde sus almenas observaba el mundo con desprecio, convencido de que todos eran culpables de su desgracia, especialmente la mujer que vivía en aquella choza al final del camino. La apariencia de Ramiro era la de un hombre en constante batalla. Sus manos, aunque todavía fuertes, estaban descuidadas, y su ropa, aunque de buena calidad, siempre parecía llevar el polvo de la derrota. La tensión se acumulaba en sus hombros como si cargara un peso invisible, el peso de sus malas decisiones, de su orgullo herido y de la culpa que se negaba a reconocer. Cuando hablaba, su voz era áspera, cortante, acostumbrada a dar órdenes que ya nadie obedecía. Era un hombre hueco, vaciado por dentro por la vergüenza y el rencor, y había llenado ese vacío con una crueldad fría y calculada, dirigida principalmente hacia el recuerdo de su madre, el espejo en el que no se atrevía a mirarse. Su crueldad no era de gritos ni de golpes, sino de una indiferencia mucho más letal. Era el veneno del silencio. Varias veces por semana, el camino para ir al pueblo lo obligaba a pasar a una distancia desde la que podía ver el techo humilde de la casa de Consuelo. Y cada vez sentía una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y un sentimiento incómodo que se parecía demasiado a la culpa. En lugar de ceder, apretaba las riendas de su caballo y espoleaba al animal, acelerando el paso como si pudiera huir de su propia conciencia. El narrador omnisciente sabía que cada gesto de desdén, cada mirada desviada, era un intento desesperado por convencerse a sí mismo de que ella tenía la culpa, de que su abandono era un acto de justicia y no la más cobarde de las traiciones. Hubo un tiempo en que el rancho La Promesa era el más próspero de la región. El ganado de Ramiro era el más gordo, sus cosechas las más abundantes, y su palabra era ley en San Miguel, del Olvido. Era un hombre respetado, quizás temido, pero sin duda admirado. Se sentía invencible, un titán hecho a sí mismo que había superado la pobreza de su infancia. Se casó, tuvo lujos y se rodeó de gente que aplaudía cada una de sus decisiones. Pero esa prosperidad estaba construida sobre cimientos de arena, sobre un orgullo que no admitía consejos ni advertencias. Creía que su éxito era obra exclusiva de su propia mano, olvidando las noches en que su madre rezaba por él y los sacrificios que ella había hecho para que él pudiera empezar. La caída fue tan rápida como brutal. Cegado por la codicia, invirtió toda su fortuna en un negocio de exportación con unos socios que resultaron ser estafadores. Lo perdió todo: el ganado, la tierra, la casa grande, el respeto de la gente y hasta a su esposa, que no soportó la humillación de la pobreza. De la noche a la mañana, el rey se encontró desnudo y sin reino. La vergüenza fue un cáncer que lo devoró por dentro. Era incapaz de mirar a los ojos a la gente del pueblo, incapaz de admitir que su arrogancia lo había llevado a la ruina. Necesitaba un culpable,
un chivo expiatorio sobre quien descargar el peso insoportable de su propio error, y lo encontró en la figura frágil y piadosa de su madre. En su mente retorcida por el fracaso, comenzó a construir una narrativa venenosa. Recordó una tarde, justo antes del desastre, en la que su madre le había advertido sobre la codicia. El dinero que llega fácil, fácil se va, mijo. No te olvides de Dios, le había dicho ella con su calma habitual. En aquel momento, él se había burlado de sus supersticiones de vieja. Pero ahora, en la ruina, esa advertencia se transformó en una maldición. La culpó a ella, a su fe anticuada, a sus rezos que, según él, no habían tenido la fuerza suficiente para protegerlo. Su piedad se convirtió, a sus ojos, en un ancla que lo había arrastrado al fondo. Era una mentira monstruosa, pero una que su orgullo necesitaba desesperadamente para sobrevivir. El abandono no fue un impulso, sino una decisión fría y meditada. Una mañana, después de vender los últimos vestigios de su antiguo rancho y comprar la pequeña propiedad en la que ahora vivía, pasó por la casa de su madre. Ella lo esperaba con un plato de comida caliente en la mesa. Él ni siquiera entró. Desde la puerta, con una voz desprovista de toda emoción, le dijo que se iba y que no volviera a buscarlo. Le dijo que su presencia le traía mala suerte, que era un recordatorio de todo lo que había perdido. Consuelo no lloró frente a él. Simplemente lo miró con una tristeza tan profunda que a Ramiro le quemó por dentro. Él dio media vuelta y se marchó, dejando atrás a su madre y cualquier vestigio de la persona que alguna vez fue. Ahora, su vida era un ritual de amargura. Se levantaba con el sol no para agradecer, sino para maldecir su suerte. Sus días transcurrían en un aislamiento autoimpuesto, evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Se había convertido en una sombra, un fantasma que rondaba las ruinas de su propia vida. La gente del pueblo aprendió a no cruzarse en su camino, a bajar la mirada cuando pasaba. Él confundía ese miedo con respeto, y esa ilusión era una de las pocas cosas que lo mantenían en pie. Había construido una prisión de soledad a su alrededor, sin darse cuenta de que el único prisionero era él mismo, encadenado a un pasado que se negaba a perdonar y a una culpa que no se atrevía a nombrar. En medio de toda esa desolación, existía una única luz: Tormenta. Su caballo no era solo un animal, era una obra de arte viviente, un imponente semental de pelaje azabache que brillaba como la obsidiana bajo el sol. Su musculatura era poderosa, sus movimientos eran pura elegancia y sus ojos, grandes y negros, poseían una inteligencia casi humana. Tormenta era el último vestigio de la gloria perdida de Ramiro, el único ser vivo que no lo juzgaba, el símbolo de la nobleza y el poder que él ya no poseía. Era la prueba andante de que él, Ramiro, todavía era capaz de criar algo magnífico, algo perfecto. Cuidaba de él con una devoción obsesiva que rayaba en la idolatría. El lazo entre Ramiro y Tormenta era profundo, pero retorcido. El hombre no le ofrecía al caballo un amor puro, sino un afecto nacido del orgullo. Cada vez que lo cepillaba hasta que su pelaje relucía, cada vez que lo alimentaba con el mejor grano, en realidad se estaba cuidando a sí mismo, puliendo el último trofeo de su ego destrozado. Tormenta, por su parte, le ofrecía a Ramiro una lealtad incondicional, una compañía silenciosa que no exigía nada a cambio. Era su confidente, el único testigo de sus raros momentos de vulnerabilidad, cuando, en la soledad del establo, Ramiro apoyaba la frente en el cuello del animal y dejaba escapar un suspiro que contenía todo el peso de su miseria. Pero había un misterio en Tormenta, una conexión secreta que ni siquiera Ramiro sospechaba. A veces, cuando cabalgaban por el camino que bordeaba San Miguel del Olvido,
El noble bruto se detenía de repente sin razón aparente, levantaba su cabeza, olfateaba el aire y giraba sus orejas en dirección a la humilde choza de Consuelo. Su cuerpo se tensaba y un suave relincho, casi un murmullo, vibraba en su pecho. Ramiro, irritado por la interrupción, tiraba bruscamente de las riendas y lo obligaba a seguir, maldiciendo entre dientes la extraña conducta del animal. No podía comprender que el caballo, con su percepción pura, sentía la poderosa aura de fe y amor incondicional que emanaba de la anciana, un faro de paz en medio de la tempestad emocional de su dueño. El narrador sabía que esta conexión era una hebra invisible tejida por una fuerza superior. El espíritu de Tormenta, libre de la soberbia y el rencor que envenenaban a su amo, reconocía la santidad. Era como si las oraciones de Consuelo, que siempre incluían una petición por el bienestar de su hijo, viajaran en el viento y fueran recibidas por el único corazón puro que rodeaba a Ramiro. El caballo era un puente inconsciente entre la madre y el hijo, un canal a través del cual la gracia intentaba encontrar una grieta en la armadura de orgullo de aquel hombre. Era una conversación silenciosa, un diálogo de alma a alma que se desarrollaba más allá de la comprensión humana, preparando el escenario para el milagro que estaba por venir. Y entonces el primer presagio apareció, sutil como una sombra al atardecer. Una mañana, Tormenta dejó la mitad de su avena en el comedero. Ramiro frunció el ceño, atribuyéndolo al calor o a alguna molestia pasajera. Al día siguiente, notó que el brillo legendario de su pelaje se había atenuado ligeramente, como si una fina capa de polvo se hubiera asentado sobre él. Sus ojos, normalmente vibrantes y llenos de fuego, parecían velados por una extraña melancolía. La reacción inicial de Ramiro no fue de preocupación, sino de una profunda irritación. No podía permitir que su único símbolo de perfección mostrara la más mínima falla. Era un insulto personal, una nueva traición del destino en su contra. Pero la debilidad no era pasajera. Con el paso de los días, la condición de Tormenta empeoró de forma alarmante. Se movía con lentitud, su poderosa cabeza a menudo colgaba con desgano y su respiración se volvió pesada. Ramiro, tragándose su orgullo, llamó al mejor veterinario de la comarca, un hombre práctico y experimentado que examinó al animal de arriba a abajo. Tras horas de pruebas y observaciones, el veterinario se encogió de hombros, perplejo. «No lo entiendo, Ramiro», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Físicamente no encuentro nada malo. No hay fiebre, no hay infección, sus órganos parecen estar bien. Es como si estuviera perdiendo las ganas de vivir». La semilla de una ansiedad helada comenzó a germinar en el corazón de Ramiro, un miedo que no había sentido desde el día en que lo perdió todo. Se han presentado los personajes y el conflicto inicial. El abandono de Ramiro no es un acto de violencia física, sino de un profundo abuso emocional y espiritual hacia su madre Consuelo. Ahora, la enfermedad inexplicable de su amado caballo, Tormenta, comienza a resquebrajar su armadura de orgullo. ¿Crees que las personas que causan un gran dolor a menudo necesitan experimentar un sufrimiento similar para encontrar el camino de regreso? Déjame saber tu opinión en los comentarios mientras la historia continúa. La predicción del veterinario se convirtió en una profecía macabra que se cumplía con una velocidad aterradora. Tormenta ya no era la sombra de lo que fue, era el esqueleto de un recuerdo. Su cuerpo, antes un mapa de músculos poderosos, se había encogido y su piel azabache colgaba flácida sobre sus costillas. Se negaba a levantarse y sus ojos, antes dos pozos de fuego y vida, ahora eran orbes opacos, velados por una película de sufrimiento. A veces, un temblor recorría su cuerpo, un espasmo de dolor que era una puñalada directa en el corazón de Ramiro.
El aire en el establo se enrareció, volviéndose pesado y espeso con el olor de la muerte inminente. Era una agonía silenciosa y terrible, un espejo que reflejaba la propia descomposición espiritual de su amo, y cada suspiro dificultoso del animal era un eco de las palabras no dichas y los perdones no pedidos. Para Ramiro, el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Pasaba las noches en vela en el establo, sentado sobre un fardo de paja, con la mirada fija en la forma inmóvil de Tormenta. El silencio de la noche era interrumpido únicamente por la respiración agónica del caballo y el latir frenético de su propio corazón. En esas horas interminables, cuando las defensas de su orgullo se debilitaban, la desesperación lo inundaba por completo. Miraba al animal y no solo veía a su caballo, veía el último vestigio de su identidad, el último símbolo de que alguna vez fue alguien. Perderlo no era solo perder a un animal amado, era la sentencia final de su fracaso, la prueba irrefutable de que estaba maldito, de que todo lo que tocaba se convertía en cenizas. En un frenesí de negación, se aferró a cualquier hilo de esperanza, por más delgado que fuera. Contactó a veterinarios de otras ciudades, describiendo los síntomas por teléfono con una voz quebrada que apenas reconocía como suya. Todos le daban respuestas evasivas, teorías que no llevaban a ninguna parte. Gastó el poco dinero que le quedaba en medicinas costosas, en vitaminas importadas y en tónicos que prometían milagros. Con manos temblorosas, intentaba administrar los remedios al caballo, pero Tormenta apenas abría la boca, como si su instinto animal supiera que la cura que necesitaba no se encontraba en ninguna jeringa ni frasco. Cada intento fallido era un clavo más en el ataúd de su esperanza, una nueva ola que lo arrastraba más y más hacia el abismo de la impotencia. La noticia de la extraña enfermedad de Tormenta se esparció por San Miguel del Olvido como un reguero de pólvora. En el pueblo, donde la fe y la superstición a menudo caminaban de la mano, la gente no tardó en encontrar su propia explicación. «Es la justicia divina», murmuraban en la tienda de doña Elvira. «Dios es lento, pero no olvida. La pobre Consuelo reza por él, y aún así el castigo le llega». Los susurros lo seguían a donde quiera que iba, convirtiéndose en una tortura invisible pero constante. Ya no solo tenía que enfrentar la muerte de su caballo, sino también la condena silenciosa de toda una comunidad. El aislamiento que él mismo había construido se transformó en una jaula, y las miradas de lástima y reproche de los demás eran los barrotes que lo mantenían atrapado. Un día, mientras compraba unas provisiones que apenas podía pagar, uno de los jornaleros más viejos del pueblo, un hombre al que siempre había tratado con desdén, se atrevió a hablarle. No lo hizo con malicia, sino con una solemnidad rústica. «Dicen que el caballo paga las deudas del amo, patrón Ramiro», dijo, sin mirarlo a los ojos. «A veces las heridas que hacemos a otros sangran en lo que más queremos». Ramiro sintió una oleada de furia tan intensa que por un momento quiso golpear al anciano, pero en lugar de eso se quedó paralizado, porque las palabras, a pesar de su simpleza, habían dado en el blanco con la precisión de una flecha. Salió de la tienda sin decir nada, con la frase resonando en su cabeza, una verdad que quemaba como un hierro candente. Esa noche, la presa de su autocontrol finalmente se rompió. El silencio del rancho, la respiración agónica de Tormenta, el eco de las palabras del jornalero, todo se volvió insoportable. Necesitaba ruido, distracción, cualquier cosa que ahogara la voz de su conciencia. Hizo algo que no había hecho en años. Se dirigió a la cantina del pueblo. El lugar era un antro sórdido, con pisos pegajosos, un aire viciado por el humo y el alcohol barato, y una clientela de almas perdidas que buscaban en el fondo de una botella un olvido
que nunca llegaba. Era el último lugar en la tierra donde un hombre orgulloso como Ramiro querría ser visto, y precisamente por eso fue allí, en un acto de autodestrucción y castigo. Se sentó en la mesa más oscura y comenzó a beber tequila tras tequila con una avidez desesperada. El alcohol, en lugar de calmarlo, actuó como un catalizador para su rabia y su dolor. Comenzó a hablar solo, luego a gritar. Maldijo su suerte, maldijo al mundo, maldijo a Dios por haberlo abandonado. Los pocos clientes de la cantina lo observaban con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Veían el derrumbe de un hombre que, a pesar de su ruina, siempre había mantenido una fachada de fortaleza. Aquella noche, la máscara se hizo añicos, revelando al hombre roto, patético y desesperado que había debajo. Era un espectáculo lamentable, la catarsis de un alma que se había podrido en el orgullo. Finalmente, después de una diatriba incoherente y blasfema, su energía se agotó. Se desplomó sobre la mesa con la cabeza entre los brazos y un sollozo seco y desgarrador sacudió su cuerpo. Era el sonido de la rendición total, el gemido de un hombre que ha perdido la última de sus batallas. La cantina, por un momento, se quedó en silencio. Incluso los borrachos más empedernidos parecieron sentir la magnitud de aquel colapso. Ramiro, el hombre que había abandonado a su madre por vergüenza, ahora exhibía su propia miseria de la forma más pública y humillante posible, completamente derrotado por un dolor que ya no podía contener. Fue entonces cuando una figura se separó de las sombras de una esquina. Era don Anselmo, el anciano más respetado de San Miguel del Olvido, un hombre cuya cara era un mapa de arrugas sabias y cuyos ojos habían visto pasar generaciones de alegrías y tristezas. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Se acercó a la mesa de Ramiro sin hacer ruido, su presencia irradiando una calma que contrastaba violentamente con el caos del lugar y del hombre que tenía delante. No lo miró con lástima ni con desprecio, sino con una profunda y serena comprensión, como un médico que observa una herida que sabe exactamente cómo tratar. Don Anselmo se sentó frente a Ramiro, quien apenas levantó la vista, con los ojos enrojecidos e hinchados. El anciano esperó a que el último de los sollozos se apagara y luego, con una voz suave pero firme, pronunció las palabras que cambiarían el curso de la noche y de la vida de Ramiro. Te veo gastar tu dinero en veneno para el cuerpo, mientras el alma de tu caballo se muere, comenzó. Has traído a los hombres de ciencia y se han declarado vencidos, pero te olvidas de la fuerza más grande que hay en este valle. La ciencia no puede curarlo, Ramiro, pero la fe de tu madre mueve montañas. Ella conoce los viejos remedios, los que no curan la carne, sino el espíritu. La reacción de Ramiro fue instintiva y violenta. La mención de su madre fue como echar sal en su herida más profunda. Levantó la cabeza de golpe, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Esa vieja?, espetó con la voz rota. ¿Qué va a saber ella? Sus rezos y sus supersticiones son la maldición que me trajo a esta miseria. Se aferraba a su vieja mentira con la fuerza de un náufrago a un trozo de madera podrida. Insultó a don Anselmo, lo acusó de burlarse de su desgracia, intentando proteger el último bastión de su orgullo con una muralla de agresividad. Pero sus insultos eran débiles, carentes de la convicción de antaño. Don Anselmo no se inmutó ante la explosión de 1900. Rabia. Simplemente dejó que las palabras venenosas de Ramiro se disiparan en el aire viciado de la cantina. Cuando Ramiro terminó, sin aliento y temblando, el anciano se inclinó ligeramente hacia adelante y con una intensidad tranquila le dijo: «El orgullo es un lujo que solo los que no tienen nada que perder pueden permitirse, y tú, hijo, estás a punto de perderlo todo». Sin decir más, se levantó, puso una mano callosa sobre el hombro tembloroso de Ramiro por un instante, un gesto
que no fue de compasión, sino de grave advertencia, y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Ramiro solo, con sus demonios y con una verdad insoportable. Las palabras de don Anselmo se quedaron flotando en el aire, negándose a desaparecer. La fe de tu madre mueve montañas. La frase era un eco de su infancia, un recuerdo de un tiempo en que él también creía en milagros antes de que el orgullo y el fracaso lo volvieran cínico. Trató de desecharla, de pedir otro tequila, pero la idea se había anclado en su mente con una tenacidad feroz. Por un lado, su soberbia le gritaba que era una locura, una humillación impensable, pero por otro, una voz más pequeña, casi extinta, le susurraba que era su única opción. Miró sus manos vacías sobre la mesa y pensó en Tormenta. La imagen del caballo sufriendo fue la que finalmente inclinó la balanza. La desesperación, al final, resultó ser más fuerte que el orgullo. Tomó la decisión en un instante. Se levantó de la mesa, tambaleándose, y arrojó unas monedas sobre la barra. Salió de la cantina y el aire fresco de la noche lo golpeó como una bofetada. La luna llena iluminaba el camino polvoriento, un sendero plateado que conducía en una sola dirección, hacia la choza de su madre. Montó su yegua de trabajo y la espoleó, no con rabia, sino con una urgencia febril. Cada galope era un martillazo en su conciencia, cada sombra en el camino parecía un dedo acusador. El trayecto que tantas veces había recorrido con indiferencia, ahora se sentía como el más largo y difícil de su vida, un peregrinaje hacia la única persona que podía salvarlo, y la única a la que no merecía pedirle ayuda. Llegó a la choza, y la visión que lo recibió lo detuvo en seco. A través de la pequeña ventana sin cristales, vio la silueta de su madre. Estaba arrodillada frente a su pequeño altar, iluminada por la llama parpadeante de una única veladora. Su espalda estaba encorvada, pero no por debilidad, sino por la devoción. Ramiro no podía escucharla, pero sabía que estaba rezando. Y en lo más profundo de su ser, supo que ella estaba rezando por él. Ese pensamiento lo desarmó por completo. Toda la rabia y la arrogancia que había acumulado durante el viaje se disolvieron, dejando solo a un hombre desesperado y a un hijo avergonzado. Incapaz de esperar, de tocar a la puerta, de mostrar un mínimo de respeto, simplemente empujó la endeble puerta y entró. El sonido lo sobresaltó todo. Consuelo se giró lentamente, sin asustarse. Su rostro, bañado por la luz cálida de la vela, era un lienzo de serenidad. No había sorpresa en sus ojos, ni reproche. Era como si lo hubiera estado esperando. Ramiro, de pie en el umbral, con la ropa apestando a alcohol y a derrota, abrió la boca para hablar, pero las palabras se atoraron en su gargadura. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro ronco, logró decir: «Mi caballo se está muriendo. Tienes que ayudarme». La demanda seguía ahí, pero estaba teñida de una súplica inconfundible. Consuelo lo miró, y en su mirada no había triunfo por verlo humillado, ni rencor por los años de abandono. Había un dolor inmenso, el dolor de una madre que ve a su hijo sufrir sin importar la causa. Se levantó con la lentitud de sus 82 años, sus huesos crujiendo en el silencio. No dijo una palabra, simplemente caminó hacia él. Tomó una de sus manos sucias entre las suyas, que eran sorprendentemente cálidas, y lo guió hacia afuera, en dirección al establo donde Tormenta libraba su última batalla. El contacto de su mano, un gesto que él había rechazado por años, fue como una descarga eléctrica que sacudió los cimientos de su ser. Llegaron al establo y la escena era desoladora. Tormenta yacía de costado. Su respiración era un estertor apenas audible. Ramiro sintió que se ahogaba, pero Consuelo avanzó con una calma sobrenatural. Se arrodilló junto a la cabeza del enorme animal sin importarle la paja sucia.
con una ternura infinita, le acarició la frente y le susurró palabras ininteligibles como una nana ancestral. Por un instante un milagro pareció ocurrir. Los ojos del caballo se enfocaron en ella, un último destello de conciencia y un suspiro profundo, casi de alivio, escapó de sus pulmones. El animal, que había rechazado a todos los demás, pareció reconocer y aceptar la presencia de aquella mujer. Después de un largo momento, Consuelo se levantó y se volvió hacia su hijo. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver directamente a través de las capas, de amargura hasta llegar al niño asustado que se escondía en su interior. «Este animal no está enfermo del cuerpo, hijo», dijo, y su voz, aunque suave, resonó en el establo con la autoridad de una verdad absoluta. «Su espíritu está quebrado porque el tuyo lo está. La amargura que cargas en tu corazón es un veneno y él, que te ama sin condiciones, lo ha estado bebiendo de ti día tras día. Está muriendo de tu propia tristeza». Las palabras no eran una acusación, sino un diagnóstico, y golpearon a Ramiro con la fuerza de una revelación divina. Él la miró, atónito, incapaz de negar la verdad que sentía en sus huesos. Consuelo continuó: «No hay medicina en el mundo que pueda curar esto. La única cura se encuentra en lo alto del Cerro del Silencio». Señaló hacia una montaña imponente y escarpada que se perfilaba contra el cielo nocturno, un lugar de leyendas y peligros. Allí, en el pico más alto, donde solo los halcones se atreven a anidar, crece una flor que florece una sola noche al año. La llaman la lágrima del ángel. Debes subir, encontrarla y traerla antes de que el primer rayo de sol toque el valle. Era una tarea imposible, un desafío diseñado para quebrar a cualquier hombre. Antes de que Ramiro pudiera protestar, ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un rosario de cuentas de madera, pulidas por décadas de uso. Se lo puso en la mano y cerró sus dedos sobre él. «Pero la flor es solo el pretexto, Ramiro», le dijo, con la voz cargada de una emoción profunda. «El verdadero remedio es el viaje. Con cada paso que des en esa montaña, con cada cuenta de este rosario que reces, debes pedir perdón. No a mí, no a Dios, sino a ti mismo. No es la flor la que lo curará. Es lo que encuentres en tu propio corazón mientras la buscas». Ramiro se quedó inmóvil, con el peso del rosario en su mano y el peso del mundo en sus hombros. Miró a su caballo moribundo, luego a la montaña imposible y finalmente a los ojos de su madre, que brillaban con una fe que él había olvidado que existía. El cinismo, la rabia, el orgullo, todo se había desvanecido. Solo quedaba la desesperación y una última minúscula chispa de esperanza. No había lógica en lo que ella pedía, pero en ese momento la lógica había demostrado ser inútil. Sin decir una palabra, asintió, un movimiento casi imperceptible. Se dio la vuelta y, con el rosario apretado en el puño, comenzó a caminar hacia la base del Cerro del Silencio, iniciando el viaje más importante y aterrador de su vida. El Cerro del Silencio se erguía ante Ramiro no como una formación de roca y tierra, sino como un monumento a su propia arrogancia. Un juez silencioso cuyas laderas tendría que escalar para expiar sus pecados. El aire de la noche era frío y cortante, y cada bocanada le recordaba la fragilidad de su propia vida. Comenzó la ascensión con una determinación puramente animal, impulsado por el instinto de salvar a Tormenta. Sus músculos, acostumbrados al trabajo duro, respondieron al principio, pero la montaña no era un campo de cultivo, era un adversario salvaje y traicionero, y pronto el esfuerzo físico comenzó a cobrar su peaje, obligándolo a enfrentar una debilidad que iba mucho más allá de lo meramente corporal. Las rocas sueltas rodaban bajo sus pies, amenazando con devolverlo al punto de partida, y las zarzas afiladas se enganchaban en su ropa y arañaban su piel, dejando finos hilos de sangre como testimonio de su lucha.
El silencio era absoluto, profundo, roto solo por el sonido de su propia respiración jadeante y el latido de su corazón, que retumbaba en sus oídos como el tambor de una ejecución. En esta soledad impuesta, despojado de todas las distracciones, los muros que había construido alrededor de su mente comenzaron a desmoronarse, y los pensamientos que había mantenido a raya durante años empezaron a filtrarse, lentos y venenosos al principio, y luego como una inundación imparable. Recordó el rosario que su madre le había puesto en la mano. Lo sacó del bolsillo. Las cuentas de madera se sentían extrañas, casi profanas, entre sus dedos callosos. Con torpeza intentó recordar las oraciones. «Dios te salve María, llena eres de gracia», susurró, y su propia voz le sonó como la de un extraño. Las palabras eran mecánicas, vacías, un ritual sin fe recitado por pura desesperación. Le parecían las súplicas de un niño asustado, no las de un hombre, y una oleada de autodesprecio lo invadió. Realmente creía que balbucear unas cuantas frases olvidadas podría cambiar algo. La montaña pareció burlarse de él con una ráfaga de viento helado. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Con la segunda decena del rosario, una imagen brotó en su mente con una claridad asombrosa. Él, un niño de no más de 6 años, sentado en las rodillas de su madre frente al fogón. Sus manos, pequeñas, estaban envueltas por las de ella, mientras le enseñaba a pasar las cuentas del mismo rosario que ahora sostenía. Recordó el calor de su abrazo, el olor a maíz y a hierbas de su delantal, la paciencia infinita en su voz mientras le explicaba el misterio de cada oración. El recuerdo fue tan vívido y tan lleno de un amor que había dado por perdido que tuvo que detenerse, apoyándose en una roca, con el pecho oprimido por una emoción que no sabía nombrar. La montaña siguió extrayendo recuerdos de él como un imán. Vio a su madre trabajando de sol a sol después de la muerte de su padre, negándose a sí misma el pan para que él tuviera zapatos para la escuela. La vio celebrando sus pequeños triunfos con una alegría desbordante, su orgullo por él brillando en sus ojos. La vio envejecer, las líneas de preocupación multiplicándose en su rostro, siempre preocupada por su bienestar, incluso cuando él ya era un hombre, y la trataba con una indiferencia cada vez más fría. Cada recuerdo era un eslabón en una larga cadena de sacrificios y amor incondicional, una cadena que él había roto con una crueldad brutal y deliberada. La ascensión se convirtió en un viaje a través de su propia infamia. Recordó con una vergüenza que le quemaba las entrañas el día en que le gritó porque la comida estaba fría, la vez que se burló de su fe llamándola ignorante, las innumerables veces que ignoró sus consejos, creyéndose más sabio, más fuerte, más moderno. Cada pecado de orgullo, cada acto de desprecio desfiló ante sus ojos. Y entonces llegó el peor recuerdo de todos, el golpe de gracia de su conciencia, el día de su partida. Vio su propio rostro endurecido por una falsa ira. Escuchó sus propias palabras crueles resonando en el silencio de la montaña y vio los ojos de su madre, no llorando, sino quebrándose por dentro. El dolor físico de la subida y el tormento emocional de sus recuerdos se fusionaron en una sola y abrumadora agonía. Cada paso era una penitencia, cada roca afilada que se clavaba en sus rodillas se sentía como un justo castigo. Ya no subía para salvar a su caballo, subía porque la montaña lo llamaba a un juicio, a una confrontación final consigo mismo. El cerro del silencio lo estaba obligando a escuchar la verdad que su propio ruido interior había ahogado durante años. Él no era una víctima del destino, sino el único arquitecto de su miseria, el verdugo de la única persona que siempre lo había amado. En un punto, a media ladera, su pie resbaló en una placa de grava suelta.
Cayó con fuerza, y su rodilla se estrelló contra el filo de una roca. Un dolor agudo y cegador le recorrió la pierna. Gritó, una mezcla de dolor y frustración. Por un momento la vieja ira regresó. Quiso golpear la montaña, maldecir a su madre por haberlo enviado a esa tortura, rendirse y dejarse morir allí. La tentación de volver a ser el viejo Ramiro, la víctima resentida, fue inmensa. Era el camino fácil, el refugio conocido de la autocompasión. Pero mientras yacía allí, jadeando de dolor, su mano seguía aferrada al rosario. En la penumbra, las cuentas pulidas parecían emitir un tenue y cálido resplandor. Era una ilusión, por supuesto, un truco de la luz de la luna, pero para su mente atormentada fue una señal. No era solo un objeto de madera, era la fe tangible de su madre, su amor, su esperanza, todo condensado en ese pequeño círculo de cuentas. Aferrarse a él era como aferrarse a su mano. La idea le dio una fuerza que no sabía que poseía. Ignorando el dolor punzante de su rodilla, se puso de pie, cojeando, y continuó. El punto de quiebre llegó cuando estaba a punto de llegar a la cima. El agotamiento era total. Su cuerpo gritaba pidiendo descanso, y su mente estaba en carne viva por el asalto de los recuerdos. Se derrumbó, no por una caída, sino porque simplemente no pudo dar un paso más. Y allí, en la soledad helada de la alta montaña, bajo un cielo abarrotado de estrellas indiferentes, Ramiro finalmente se rompió. El dique que había contenido su dolor, su culpa y su vergüenza durante una década se hizo añicos, y un sollozo brotó de lo más profundo de su ser. Un sonido animal, primario, desgarrador. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño. Lloró por su caballo moribundo, que era inocente de todo su veneno. Lloró por los años perdidos en la amargura, por el hombre en que se había convertido, pero sobre todo, lloró por su madre. Lloró por cada lágrima que ella había derramado en silencio, por cada noche que había pasado preocupada por él, por el dolor infinito que le había causado con su orgullo estúpido y cruel. Las lágrimas limpiaron el polvo de su alma, lavando la ira y el resentimiento, dejando al descubierto el núcleo de su ser, donde, a pesar de todo, el amor por su madre aún residía enterrado bajo capas de dolor. Su oración ya no fue una recitación mecánica. Arrodillado sobre las piedras frías, con el rostro bañado en lágrimas, habló directamente con Dios, con una honestidad brutal que nunca antes había conocido. «Perdóname», susurró al viento. «No soy nada. He sido un tonto, un soberbio, un mal hijo. No te pido que salves a mi caballo. Te pido que me salves a mí. No, merezco su perdón, no merezco nada, pero te lo ruego. Ayúdame». Fue una confesión completa, una rendición incondicional de su ego. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Ramiro dejó de existir y en su lugar un hijo arrepentido nació. Cuando las lágrimas cesaron, una extraña calma se apoderó de él. Se sentía vacío, pero era un vacío limpio, pacífico. El peso que había cargado sobre sus hombros durante años había desaparecido, levantado por el viento de la montaña. Se puso de pie. Su rodilla todavía le dolía, su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu se sentía inexplicablemente ligero. Miró hacia la cima, que ahora estaba muy cerca, y continuó la subida. Ya no lo impulsaba la desesperación, sino un propósito sereno y claro. Tenía que completar la misión no como un trato para salvar a su caballo, sino como un acto de amor hacia su madre. La última parte del ascenso, aunque era la más empinada, le pareció la más fácil. Se movía con una nueva seguridad, como si la propia montaña, después de haberlo juzgado y absuelto, ahora le permitiera el paso. Y entonces, justo cuando el horizonte en el este comenzaba a teñirse de un gris pálido, la vio. En una pequeña grieta protegida por dos rocas crecía una sola flor. Era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Sus pétalos
eran de un blanco casi translúcido y parecían emitir un suave y pulsante resplandor plateado en la penumbra. En el centro de la flor, una única gota de rocío brillaba como un diamante. Era la lágrima del ángel, con un cuidado infinito como si estuviera manejando el objeto más sagrado del universo. Cortó el tallo de la flor. Al tocarla, sintió un calor suave que se extendió por su mano, una sensación de paz pura y absoluta. La sostuvo con ambas manos, protegiéndola del viento, y supo sin lugar a dudas que no era una simple planta. Era la manifestación física de la esperanza, el fruto de su arrepentimiento, el milagro que su madre sabía que encontraría. El viaje había valido la pena. No importaba lo que sucediera a continuación, el descenso fue rápido, casi febril. El sol naciente a su espalda lo impulsaba hacia adelante, pintando el cielo con colores de promesa y renovación. Ya no sentía el dolor de sus heridas ni el cansancio de sus músculos. Solo sentía una urgencia abrumadora por llegar, por entregarle a su madre no solo la flor, sino también el nuevo corazón que había encontrado en la montaña. Cada paso era ligero, cada respiración era fácil. El hombre que bajaba del Cerro del Silencio no era el mismo que lo había subido horas antes. Llegó a la choza justo cuando los primeros rayos de sol doraban el adobe. Estaba cubierto de tierra, sudor y sangre seca. Su ropa estaba hecha jirones, pero sus ojos estaban limpios, claros y llenos de una luz que había estado extinguida durante años. Esta vez no irrumpió. Se detuvo ante la puerta y con una mano temblorosa tocó suavemente. Era la primera vez en más de una década que llamaba a la puerta de su madre, como un invitado, como un hijo, y no como un extraño lleno de rabia. Consuelo abrió la puerta al instante, como si hubiera estado esperando justo detrás de ella. Lo miró de arriba abajo, pero su mirada no se detuvo en su estado lamentable ni en la flor luminosa que él sostenía. Se fijó en sus ojos, y en ellos vio el cambio. Vio el arrepentimiento, la humildad, la paz. Vio que el hijo que había perdido hacía tanto tiempo finalmente había regresado a casa. Sin decir una palabra, una sola lágrima rodó por su mejilla arrugada, una lágrima de pura y abrumadora alegría. Él le tendió la flor. Sus manos, una callosa y herida, la otra frágil y arrugada, se tocaron al hacer el intercambio. En ese simple gesto se dijeron años de palabras no dichas, de perdones anhelados y de un amor que había sobrevivido al más duro de los inviernos. Consuelo tomó la flor y asintió lentamente. Se dio la vuelta y con una solemnidad que convertía la humilde choza en una catedral, se dirigió al fogón para preparar el remedio. Dentro del establo, la atmósfera era de una quietud sagrada. Consuelo machacó suavemente los pétalos de la flor en un cuenco de barro, mezclándolos con un poco de agua fresca mientras sus labios se movían en una oración silenciosa. El aire se llenó de una fragancia dulce y desconocida. Ramiro observaba, conteniendo la respiración, sintiendo que estaba en presencia de un antiguo y poderoso ritual. Entendió que la magia no estaba en la flor, sino en la fe con la que su madre la preparaba. Se acercó a Tormenta, que yacía inmóvil, apenas respirando. Consuelo sostuvo el cuenco cerca del hocico del caballo, pero antes de dejarlo beber, se volvió hacia Ramiro. Su mirada era suave, pero firme. «Ahora, hijo», dijo, «la medicina del cuerpo está lista, pero falta la más importante. Pídele perdón a él por haberlo envenenado con tu amargura y a Dios por haber cerrado tu corazón. Pero sobre todo, pide perdón desde lo más profundo de tu alma para que tus palabras lo traigan de vuelta». Y Ramiro se quebró por segunda vez, cayó de rodillas en la paja sucia junto a la cabeza de su amado caballo. Las lágrimas brotaron de nuevo,
pero esta vez no eran de desesperación, sino de una profunda y purificadora contrición. Apoyó la mano en el cuello del animal y con la voz ahogada por los sollozos, las palabras finalmente salieron, un torrente de arrepentimiento. «Perdóname, mamá», dijo mirándola. «Perdóname por cada día de silencio, por cada mala palabra, por mi orgullo ciego. Fui un tonto, un ingrato, un mal hijo. Perdóname, por favor, perdóname». En el preciso instante en que la palabra «perdóname» salió de sus labios, cargada con el peso de una década de arrepentimiento, un suspiro profundo y estremecedor sacudió el cuerpo de Tormenta. El caballo, que había estado al borde de la muerte, abrió los ojos de repente. Estaban claros, brillantes y llenos de vida. Levantó su pesada cabeza y, sin dudarlo, comenzó a beber ávidamente del cuenco que Consuelo le ofrecía. En la puerta del establo, doña Elvira y otros 2 vecinos que se habían acercado, atraídos por la extraña actividad, se quedaron boquiabiertos, con las manos en la boca, siendo testigos silenciosos de un milagro que desafiaba toda explicación. El arrepentimiento sincero de Ramiro, catalizado por un acto de fe y sacrificio, ha obrado el milagro. La sanación del caballo es un reflejo directo de la sanación de su propia alma. ¿Alguna vez has presenciado o escuchado una historia donde el perdón haya tenido un efecto tan poderoso y tangible? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos inspira a leer cómo la fe actúa en la vida de las personas. El milagro en el establo no fue un evento ruidoso, sino una transformación silenciosa y profunda que dejó a todos los presentes sin palabras. Tormenta, con una fuerza que parecía brotar de la nada, se puso en pie. Sus patas temblaban, pero se mantuvo firme, sacudiendo su poderosa cabeza como si despertara de una larga pesadilla. Los vecinos en la puerta se persignaron, susurrando oraciones de agradecimiento y asombro, pero Ramiro apenas notó al caballo. Aún de rodillas, se giró hacia su madre y en un gesto que borró una década de abandono, la abrazó por la cintura, apoyando su cabeza en su regazo como un niño pequeño, llorando esta vez con lágrimas de pura gratitud. Consuelo simplemente acarició su cabello con una sonrisa serena en su rostro. Su milagro no era el caballo de pie, era su hijo, de vuelta en sus brazos. Ese mismo día, Ramiro hizo lo que debió haber hecho 10 años atrás. Con una ternura que dejó atónitos a los vecinos, ayudó a su madre a empacar sus pocas pertenencias, su ropa gastada, la imagen de la Virgen, el rosario. No permitió que caminara. La subió a su yegua y él mismo guió al animal a pie durante todo el trayecto hasta el rancho en un lento y reverente peregrinaje. Era un acto público de honor, una declaración sin palabras a todo San Miguel del Olvido de que la reina de su hogar había regresado. La gente salía de sus casas para ver la procesión, y por primera vez en muchos años, sus miradas hacia Ramiro no eran de miedo o desprecio, sino de un asombro que poco a poco se convertía en respeto. La llegada de Consuelo al rancho fue como la llegada de la primavera a una tierra muerta. Ramiro le preparó la mejor habitación de la casa, la limpió y la arregló con sus propias manos, asegurándose de que tuviera la cama más cómoda y la ventana con la mejor vista. La dinámica entre ellos se transformó por completo. El hombre hosco y amargado desapareció y en su lugar surgió un hijo devoto y paciente. Se le podía ver por las mañanas ayudándola en un nuevo jardín que construyó para ella, o por las tardes sentado a sus pies en el porche, escuchando las historias de su juventud que él nunca se había molestado en oír. La risa, un sonido que había estado ausente por mucho tiempo en aquel rancho, comenzó a escucharse de nuevo. Bajo el cuidado amoroso de su hijo, Consuelo pareció rejuvenecer. El peso de la soledad, que la había encorvado más que los años, se desvaneció. Un brillo renovado apareció en sus ojos, y sus pasos, aunque todavía lentos, se volvieron más firmes.
Había recuperado lo único por lo que había rezado sin cesar, el corazón de su hijo. Para ella, esa era la mayor riqueza, la prueba definitiva de que la fe, ejercida con paciencia y un amor incondicional, era la fuerza más poderosa del universo. No se jactaba de su victoria, la aceptaba con la misma humildad con la que había aceptado su sufrimiento, como una gracia más de un Dios generoso y misericordioso. La historia del milagro, contada con fervor por los vecinos que lo presenciaron, cruzó las fronteras de San Miguel del Olvido. Viajó de boca en boca, creciendo con cada relato, convirtiéndose en una leyenda de fe y redención. Pronto, gente de otros pueblos y rancherías comenzaron a llegar, no como turistas, sino como peregrinos. Venían a ver al caballo que había resucitado, pero sobre todo venían a buscar un poco de la esperanza que parecía haber florecido en aquel lugar olvidado. Querían ver a la madre cuya fe movía montañas y al hijo cuyo arrepentimiento había sanado lo incurable. La transformación no fue solo para la familia, sino para todo el pueblo. El milagro sacudió a San Miguel del Olvido de su letargo espiritual. La pequeña iglesia, antes casi siempre vacía, comenzó a llenarse los domingos. Los vecinos empezaron a tratarse con más amabilidad, a ayudarse mutuamente, como si la redención de Ramiro les hubiera recordado su propia capacidad para el bien. El pueblo dejó de ser del olvido y comenzó a ser conocido en toda la región como San Miguel del Milagro. La fe, que había sido una brasa solitaria en el corazón de Consuelo, se había convertido en una hoguera que calentaba a toda la comunidad. Como un acto final de gratitud y un recordatorio perpetuo de su transformación, Ramiro construyó un pequeño altar de piedra y madera junto al establo de Tormenta. Con sus propias manos, talló un nicho para la imagen de la Virgen de Guadalupe de su madre y colocó un estante para una veladora que, al igual que en la vieja choza, juró que nunca se apagaría. Fue un trabajo de amor, cada piedra colocada con una oración, cada trozo de madera lijado con un recuerdo de su viaje en la montaña. El altar no era una obra de arte, pero era perfecto porque estaba construido con los cimientos de un corazón arrepentido. Este altar se convirtió en el corazón de la leyenda. Ramiro subía al Cerro del Silencio cada semana y regresaba con una fresca lágrima del ángel para depositarla como ofrenda. Milagrosamente, la flor, que antes era increíblemente rara, ahora crecía en pequeños y abundantes racimos en la cima de la montaña. La historia se transmitió de padres a hijos, un testimonio duradero de que la fe de una madre puede abrir los cielos y que el poder del perdón puede sanar no solo el alma, sino también el cuerpo. Y la imagen final, que perduró en la memoria de todos, fue la de un anciana y su hijo, sentados juntos al atardecer, mientras un magnífico caballo negro pastaba en paz a su lado, una familia renacida de las cenizas del orgullo. La historia de Consuelo, Ramiro y Tormenta ha llegado a su fin, pero su eco resuena mucho más allá de las colinas de San Miguel del Milagro. Nos deja una verdad tan profunda como sencilla. Los verdaderos milagros no siempre son grandes eventos que desafían las leyes de la naturaleza, sino las transformaciones silenciosas que ocurren en el interior del corazón humano. La sanación más importante no fue la del caballo, sino la del alma de un hijo que había olvidado cómo amar. Esta historia nos pregunta directamente: ¿hay algún orgullo en tu vida que te impide pedir perdón? ¿Hay alguna herida que te niegas a sanar, envenenando sin darte cuenta a quienes te rodean? A veces, el viaje más difícil, como el de Ramiro al Cerro del Silencio, es el que debemos emprender hacia nuestro propio interior para encontrar la flor de la humildad. Creemos firmemente que cada persona tiene una historia de fe, por pequeña que sea.
Quizás fue una oración contestada en un momento de desesperación, el perdón inesperado de alguien a quien heriste, o el amor incondicional de una madre que nunca perdió la esperanza en ti. Estas historias son faros de luz en un mundo que a menudo parece oscuro. Por eso, te invitamos a que compartas tu propia experiencia en los comentarios. Convirtamos esta sección no solo en un lugar para opinar, sino en un altar digital donde cada testimonio fortalezca la fe de todos. Tu historia podría ser el milagro que otra persona necesita leer hoy para seguir adelante. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder infinito de la fe, el arrepentimiento y el amor de una madre, te pedimos que te unas a nuestra creciente comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Cada nuevo suscriptor es una voz que se suma a este coro de esperanza y cada video que compartimos es una semilla de fe que plantamos en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la fe inquebrantable de Consuelo y la redención de Ramiro te inspiren a creer que nunca es demasiado tarde para volver a casa y que para el poder de Dios no hay herida tan profunda que no pueda ser sanada. Que Dios te bendiga.